El reloj de pared, una pieza antigua de péndulo que Pablo había mandado traer desde una subasta en Europa, marcaba el ritmo de una noche que parecía suspendida en el vacío absoluto. Eran exactamente las 22:48 del 4 de julio de 1992. El aire en la zona alta de Envigado, donde se erguía la mole de concreto y lujos conocida como la Catedral, era denso, cargado de una humedad gélida que se filtraba por las rendijas de los ventanales blindados. Fuera de los muros de la prisión, la niebla devoraba los pinos, convirtiendo el mundo exterior en un abismo blanco e incierto. Una muralla natural que protegía al hombre más buscado del planeta. Dentro, en los aposentos personales de Pablo Escobar Gaviria, el ambiente olía a una mezcla contradictoria de madera de cedro recién lustrada, el aroma penetrante de un tabaco fino y el rastro casi imperceptible de un café negro que se enfriaba sobre una mesa auxiliar. Fernando Galeano entró en la estancia, intentando mantener la compostura de un socio de alto nivel, pero el roce de sus zapatos de cuero italiano sobre la alfombra persa de seda parecía resonar con una fuerza excesiva, denunciando su agitación interna. Llevaba una chaqueta de seda que brillaba bajo la luz mortecina de las lámparas de cristal de roca, pero bajo esa tela costosa, su piel estaba erizada por un presentimiento que no lograba racionalizar. Pablo estaba sentado tras su escritorio, una pieza masiva de roble oscuro, tallada con motivos coloniales, que parecía un altar al poder absoluto. El patrón no levantó la vista de inmediato. Estaba concentrado en sus manos, unas manos que habían firmado sentencias de muerte y repartido millones con la misma indiferencia divina, mientras observaba una pequeña mancha de ceniza que había caído sobre el tapete de cuero del escritorio. Frente a Fernando, sobre el centro del escritorio de roble, descansaba un objeto que desentonaba con la austeridad tensa del momento. Un pesado plato de plata pura, coronado por un domo metálico perfectamente pulido que reflejaba la silueta distorsionada y encogida de Galeano. Parecía la antesala de un banquete privado, una de esas atenciones especiales que Pablo solía tener con sus socios más cercanos, los hombres que habían construido junto a él el imperio de las rutas de la cocaína. Sin embargo, no había olor a carne asada, ni a especias, ni a los manjares que el chef personal de Escobar solía preparar a cualquier hora del día. El aire que rodeaba el plato era metálico, estéril, cargado de una electricidad estática que hacía que el vello de los brazos de Fernando se mantuviera erguido. Escobar levantó finalmente la mirada. Sus ojos, dos esferas oscuras que no reflejaban la luz, se clavaron en los de su invitado. No había furia en ellos, lo cual era infinitamente más aterrador para quien conocía los códigos del cartel. Solo había una curiosidad gélida, la mirada de un juez que ya ha dictado sentencia y ahora simplemente observa cómo se cumple la logística del destino. La mandíbula de Pablo estaba relajada, pero su respiración era un silbido apenas perceptible que llenaba los huecos del silencio. Con un movimiento lento, casi coreografiado por la parsimonia de quien no tiene prisa porque es dueño del tiempo ajeno, Pablo extendió su brazo derecho. Sus dedos, cortos y gruesos, señalaron el domo de plata con una autoridad que no admitía réplicas. El gesto fue mudo, una invitación que cargaba con el peso de una ejecución inminente. «Ábrelo, Fernando», dijo Pablo con una voz que era poco más que un susurro, pero que cortó el aire como una hoja de afeitar. «Te he preparado algo especial, algo que te pertenece». Galeano sintió que el corazón le golpeaba contra las costillas. Tragó saliva, sintiendo su garganta seca como la arena del desierto. Dio un paso al frente, con los músculos de las piernas protestando ante el esfuerzo de avanzar hacia el escritorio. Sus dedos temblaron visiblemente cuando alcanzaron el pomo superior del domo de plata. El metal estaba frío, una temperatura que contrastaba con el calor sofocante que empezaba a emanar de su propio cuerpo debido al pánico. Con un esfuerzo supremo de voluntad,
Fernando levantó la tapa. El sonido del metal deslizándose contra el plato produjo un chirrido agudo que pareció desgarrar la noche. Debajo de la tapa no había una cena de lujo, no había manjares. Sobre el fondo de plata, iluminado por el haz de luz de una lámpara de escritorio, yacía un reloj Rolex Day-Date de 18 quilates, el modelo presidente que era el fetiche de los grandes capos. Pero el reloj estaba en ruinas. El cristal de zafiro estaba pulverizado, convertido en una miríada de diamantes de sal que brillaban con maldad. La caja de oro estaba rayada, abollada por un impacto violento, y el extensible estaba retorcido como si una fuerza sobrehumana lo hubiera intentado arrancar. Fernando reconoció el reloj al instante. Era el reloj de su hermano, Kiko Galeano. Una pieza que Kiko nunca se quitaba, el símbolo de su estatus y de su supuesta invulnerabilidad. El silencio que siguió a la revelación fue absoluto, interrumpido solo por el lejano zumbido de un generador eléctrico de la prisión. Fernando no podía apartar la vista del objeto. Podía ver que las agujas doradas del Rolex estaban clavadas en una posición fija. Pablo se reclinó en su silla de cuero, que crujió bajo su peso, y entrelazó sus dedos sobre su abdomen, adoptando una postura de meditación profana. El patrón observó cómo el color abandonaba el rostro de Galeano, cómo sus pupilas se dilataban hasta que el iris casi desaparecía. «Ese reloj era una maravilla de la ingeniería suiza, Fernando», comenzó Pablo. Su tono de voz ahora era pedagógico, casi afectuoso, lo que aumentaba el horror de la escena. Oro puro de la mejor ley. Kiko me decía siempre que ese reloj nunca fallaba, que era más preciso que el pulso de un cirujano. Pero mira ahora, está roto, destruido. Pablo se inclinó hacia adelante, invadiendo el espacio personal de Galeano. El olor a tabaco y a una loción cara pero pesada inundó las fosas nasales de Fernando. Escobar señaló con la uña del pulgar el cuadrante destrozado del Rolex, señalando la posición exacta de las agujas. Se detuvieron exactamente a las 14:15. Continuó Pablo con una precisión matemática. Curioso, ¿no te parece? A esa misma hora, en ese mismo minuto, la Policía Nacional recibió una llamada anónima desde un teléfono público en Medellín. Una llamada muy detallada, Fernando, con coordenadas exactas, con el número de guardias y la frecuencia de radio que estábamos usando en nuestro almacén principal de Itagüí. El almacén donde guardábamos no solo la mercancía para el próximo envío a Miami, sino también los libros de contabilidad que nos costó años organizar. Galeano intentó hablar, pero solo un sonido gutural, una especie de gemido seco, salió de sus labios. Sus ojos se movían frenéticamente del reloj a la cara de Pablo, buscando una grieta, una salida, una oportunidad de mentir que le salvara la vida. Pero no había grietas en el muro de Escobar. Pablo estiró la mano y, con una delicadeza que resultaba obscena, rozó el cristal roto del reloj con la punta de sus dedos. Ese reloj se detuvo en la misma fracción de segundo en la que mi confianza en ustedes murió, sentenció Pablo, y por primera vez un rastro de amargura tiñó sus palabras. Mientras tú y yo cenábamos hace una semana hablando de lealtad, mientras Kiko juraba que moriría por esta causa, alguien estaba vendiendo nuestras coordenadas por unas cuantas monedas. Alguien pensó que el patrón ya no tiene ojos en la calle. Alguien pensó que estar aquí encerrado, en esta cárcel que yo mismo construí, me hacía sordo. Pablo guardó silencio un momento, dejando que el peso de sus palabras se hundiera en la conciencia de Galeano como un ancla en el lodo. El líder del cartel de Medellín se puso de pie lentamente. A pesar de su físico descuidado, su presencia llenaba toda la oficina, proyectando una sombra alargada sobre las paredes de piedra. Caminó hacia el ventanal, dándole la espalda a Fernando, un gesto de desprecio absoluto que indicaba que ya no lo consideraba una amenaza. «Dime una cosa, Fernando», dijo Pablo mirando hacia la niebla que rodeaba la catedral. «Tú que eres un hombre de negocios,
porque sabes que en este mundo el tiempo es dinero. Si los Rolex de los Galeano ya no marcan la hora porque están rotos, ¿cómo piensas que va a seguir corriendo el tiempo para ti? ¿Crees que el segundero de tu vida tiene todavía cuerda? ¿O crees que el tiempo para ti también se detuvo exactamente a las 14:15, junto con el de tu hermano? Galeano sintió que el aire de la habitación se agotaba. Sus manos se cerraron en puños, pero sus rodillas empezaron a flaquear. El silencio de Pablo era una condena a muerte que no necesitaba ser gritada. El patrón se giró lentamente, con una sonrisa leve y gélida que no llegaba a sus ojos. El reflejo del oro roto del Rolex parecía bailar en sus pupilas mientras esperaba una respuesta que sabía que no llegaría. La habitación, los lujos de la catedral y el imperio que una vez pareció eterno, todo se reducía ahora a ese pequeño espacio de tiempo muerto sobre un plato de plata. Pablo se quedó inmóvil, observando cada espasmo de terror en el rostro de su antiguo socio, disfrutando de la agonía de un hombre que sabía que ya no pertenecía al mundo de los vivos. En ese rincón olvidado de las montañas de Antioquia, la historia de los Galeano y los Moncada estaba llegando a su fin, escrita con la misma sangre que pronto mancharía aquellas alfombras persas. Pablo volvió a sentarse, tomó el domo de plata y con un movimiento seco volvió a cubrir el reloj destrozado, sellando el destino de Fernando con el mismo sonido metálico con el que había comenzado la entrevista. Escribe en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este vídeo y suscríbete para ver cómo se derrumbaron las más grandes imperios criminales. La humillación no se mide en billetes de banco, sino en la precisión quirúrgica del enemigo. Y para un hombre que había construido un imperio sobre el secreto y la lealtad absoluta, cada incursión del bloque de búsqueda era una puñalada directa al corazón de su orgullo. Durante aquellas 2 semanas fatídicas previas al 4 de julio de 1992, la estructura militar de Pablo Escobar Gaviria sufrió una erosión que no podía explicarse por el simple azar o por la pericia técnica de la inteligencia colombiana. Los operativos fueron perfectos. En la oscuridad de la selva antioqueña, en los sótanos blindados de edificios residenciales en el corazón de Medellín, y en las caletas enterradas bajo kilómetros de tierra fértil, las fuerzas especiales llegaron siempre al punto exacto, sin vacilaciones, como si estuvieran siguiendo un hilo invisible tendido por alguien que conocía las entrañas de la organización mejor que el propio patrón. El daño material fue devastador para cualquier estándar humano. Más de 20 millones de dólares en efectivo fueron incautados de las paredes de una hacienda en el municipio de Bello. 3 laboratorios de refinamiento de alta pureza fueron dinamitados antes de que pudieran evacuar el equipo, y cerca de 10 toneladas de alcaloide, listas para ser transportadas hacia las pistas clandestinas del norte, terminaron reducidas a cenizas por el fuego de las granadas térmicas de los comandos. Sin embargo, mientras sus contadores se mesaban los cabellos y sus sicarios de confianza maldecían a la policía, Pablo permanecía en una quietud antinatural dentro de los muros de la catedral. Para él, los 20 millones eran apenas una gota de agua en un océano de opulencia, una pérdida contable que podía recuperarse en una semana de envíos exitosos. Lo que realmente lo estaba consumiendo, lo que hacía que sus ojos oscuros se fijaran en el vacío durante horas, era la certeza matemática de que la información que alimentaba esos asaltos solo podía provenir de su círculo más íntimo. Solo aquellos que se sentaban a su mesa, que conocían el peso de sus silencios y que habían jurado lealtad sobre la sangre de sus enemigos, poseían los mapas mentales de sus escondites más sagrados. Fue entonces cuando Escobar inició lo que él llamaba su asedio de las sombras. No hubo gritos, no hubo ejecuciones sumarias en los pasillos de la prisión, ni tampoco interrogatorios violentos bajo la luz de un foco. Pablo, el maestro de la guerra psicológica, decidió que el silencio sería su arma más letal. Durante esos 14 días, las órdenes directas cesaron,
El flujo constante de instrucciones que solía emanar de sus aposentos hacia los rincones más remotos del cartel se detuvo en seco. El patrón se encerró en sus habitaciones rodeado de sus libros, sus planos y su radio de onda corta, permitiendo que la paranoia creciera en el exterior como una infección silenciosa. Sabía que un traidor no teme al ruido, sino a la falta de él. Un hombre con la conciencia sucia necesita señales para saber si su engaño sigue funcionando, y Pablo se las negó todas. El ritual de la agonía psicológica se materializó en una serie de cenas nocturnas que se convirtieron en la prueba de fuego más temida para sus tenientes. Cada noche, Pablo enviaba a sus guardias personales a invitar a uno o dos de sus socios principales, hombres como los hermanos Galeano o los Moncada, para que subieran a sus aposentos privados. Las cenas se servían con una elegancia que resultaba insultante dadas las circunstancias. Vajilla de porcelana fina, cubiertos de plata y los cortes de carne más caros de la región, acompañados siempre de vinos importados que Pablo nunca probaba, pues prefería su habitual vaso de agua o café. Lo que hacía de estas cenas una experiencia infernal era el comportamiento de Escobar. Se sentaba a la cabecera de la mesa, con su físico abultado llenando la silla, y simplemente observaba. No hablaba. No preguntaba por los negocios, ni por la guerra con el cartel de Cali, ni por los operativos de la policía. Se limitaba a comer con una parsimonia irritante, manteniendo la mirada fija en el rostro del invitado de turno. El único sonido que llenaba la estancia era el tintineo de los tenedores contra el plato y el roce del cuchillo cortando la fibra de la carne. Pablo observaba cada detalle minucioso. El sudor que perlaba la frente de Gerardo Moncada, el temblor casi imperceptible en la mano de Fernando Galeano al levantar la copa, la frecuencia con la que sus invitados parpadeaban, o cómo evitaban sostenerle la mirada por más de 2 segundos. Era una inspección del alma, a través de la fisionomía del miedo. Mientras los comensales intentaban balbucear excusas sobre la mala suerte de las últimas semanas, o trataban de llenar el vacío con halagos vacíos hacia el patrón, Pablo solo respondía con una leve inclinación de cabeza, o una sonrisa gélida que no llegaba a mostrar los dientes. Dejaba que ellos mismos se cavaran sus tumbas con sus palabras innecesarias, anotando mentalmente cada contradicción, cada titubeo, cada microexpresión de alivio cuando la cena finalmente terminaba y se les permitía retirarse. Pero mientras los invitados creían que el peligro se limitaba a esas horas de tensión en el comedor, la verdadera maquinaria de destrucción de Escobar trabajaba en la sombra, lejos de la luz de las velas. En una habitación contigua, oculta tras una biblioteca de madera pesada, funcionaba la unidad de inteligencia privada de Pablo, liderada por hombres con conocimientos en contabilidad forense y antiguos expertos en comunicaciones. Mientras los leones del cartel masticaban sus alimentos bajo la mirada de su amo, la seguridad personal de Escobar ejecutaba una operación de rastreo financiero sin precedentes. Utilizando conexiones clandestinas y sobornos masivos en el sector bancario, los hombres de confianza de Pablo lograron infiltrar los sistemas de seguridad de varias entidades financieras en Panamá y Suiza. Las órdenes eran claras: revisar cada transacción, cada código de transferencia y cada apertura de cuenta vinculada a los Galeano, a los Moncada y a sus familiares más cercanos durante los últimos 6 meses. Pablo sabía que la traición rara vez es ideológica. Casi siempre es una cuestión de números y de un deseo desesperado de comprar un futuro lejos de su sombra. El trabajo era metódico y agotador. Se cotejaban los registros de las ventas de cocaína con los depósitos finales en las cuentas del cartel. Los contadores buscaban discrepancias, por pequeñas que fueran. $1 millón faltante en una ruta de 300 podía ser un error de logística, pero 3 millones desviados sistemáticamente hacia cuentas no declaradas era una señal de guerra. Los analistas revisaban las listas de los pasajeros en vuelos comerciales hacia Miami y Europa, buscando nombres de esposas, amantes o hijos de sus leñadores
que hubieran viajado en fechas sospechosas, coincidiendo con los días en que el bloque de búsqueda parecía estar un paso por delante de la seguridad de Pablo. Escobar recibía los informes cada madrugada, cuando el resto de la catedral dormía bajo la vigilancia de sus propios fusileros. Sentado en la penumbra, estudiaba las columnas de cifras y los diagramas de flujo de dinero, con la misma intensidad con la que un general estudia el mapa de un campo de batalla. En esos papeles encontró las primeras grietas reales. Descubrió que los Galeano habían estado ocultando excedentes de las rutas de envío que Pablo les había cedido como un gesto de confianza. Eran sumas considerables, ocultas bajo empresas fachada en las Islas Vírgenes, dinero que no estaba siendo reportado a la caja común del cartel. Pero más allá del robo, lo que encendió la furia fría de Escobar fue encontrar rastros de comunicaciones indirectas entre asociados de los Galeano y ciertos mandos medios de la Policía Nacional que formaban parte del bloque de búsqueda. La pieza final del rompecabezas no fue una cifra, sino un movimiento familiar. La inteligencia de Pablo detectó que una facción de la familia de los Moncada había comenzado a liquidar propiedades de lujo en Medellín a precios de remate, moviendo el capital de forma apresurada hacia el exterior. Nadie huye si cree que la casa está segura. Nadie vacía sus arcas si no sabe que el incendio es inminente. Con esta información en su poder, Pablo no actuó de inmediato. Prefirió prolongar la agonía de sus traidores. Durante la última semana previa al incidente del Rolex, intensificó las cenas de silencio. Se volvió más atento, casi tierno en su trato con los Galeano, preguntando por la salud de sus padres y por el bienestar de sus hijos, mientras en su mente ya había diseñado el método exacto para borrarlos de la faz de la tierra. Disfrutaba verlos mentir, observar cómo se esforzaban por parecer leales, mientras en sus bolsillos ocultaban las llaves de la traición. Para Escobar, el placer de la venganza no residía en el acto final, sino en el conocimiento absoluto de que el enemigo ya estaba muerto, y solo él conocía la fecha del entierro. La atmósfera en la catedral se volvió irrespirable. Los sicarios de menor rango, que no conocían los detalles pero podían oler el miedo de sus jefes, caminaban por los pasillos con el dedo en el gatillo, sospechando de su propia sombra. Las risas desaparecieron de las áreas comunes. Las fiestas con mujeres y alcohol que solían animar la prisión se detuvieron por orden directa del patrón. Solo quedaba el viento silbando entre los pinos y la mirada constante de Pablo, que desde su balcón observaba a sus hombres como un dios antiguo que decide quién de ellos merece ver el sol al día siguiente. El bloque de búsqueda, ajeno a la tormenta interna que habían desatado sus ataques, continuó su presión exterior, pero notaron que de repente el cartel se había vuelto mudo. No había comunicaciones por radio que interceptar, no había movimientos de convoyes. Pablo se había replegado sobre sí mismo para limpiar su casa. La precisión de los ataques estatales le había dado la excusa perfecta para purgar a los elementos que consideraba ambiciosos o débiles. Para él, los $20 millones perdidos fueron el pago de una entrada para el espectáculo más grandioso de su vida, el desmembramiento de aquellos que creyeron que podían ser más astutos que el hombre que había inventado las reglas del juego. La cacería silenciosa estaba terminando y el plato de plata ya estaba siendo pulido en la cocina de sus aposentos. El ascenso hacia la cima del cerro donde se erguía la catedral era un viaje a través de las nudes y el miedo. Gerardo Moncada y Fernando Galeano, a pesar de ser hombres curtidos en 1000 guerras, sentían cómo el aire se volvía más escaso a medida que los todoterrenos blindados devoraban las curvas cerradas de la carretera privada. El 3 de junio de 1987, la atmósfera en Medellín estaba cargada de una electricidad estática que presagiaba una tormenta de proporciones bíblicas. Para Gerardo y Fernando, la citación de Pablo no era algo inusual, pero había algo en la voz del mensajero, una falta de matices que les había dejado un rastro de ceniza en la boca. El pretexto era tentador, casi embriagador.
la apertura de una ruta nueva y masiva a través de los cayos de las Bahamas, un corredor que prometía duplicar los ingresos en un momento en que la presión de la DEA en el Caribe estaba en su punto más álgido. Al cruzar el primer anillo de seguridad de la prisión, custodiada por hombres que vestían el uniforme oficial, pero que solo respondían a la nómina de Escobar, el olor a pino húmedo y a tierra negra inundó el habitáculo de los vehículos. Al llegar a la explanada principal, los hermanos fueron recibidos por el silencio de las montañas, roto únicamente por el crujido de la grava bajo sus pies. No hubo registros agresivos, no hubo hostilidad inmediata. Al contrario, la seguridad personal del patrón los condujo con una cortesía casi exagerada hacia los niveles superiores, donde se encontraba el santuario privado del hombre que controlaba el 80% de la cocaína del mundo. Cuando las pesadas puertas de madera de los aposentos de Pablo se abrieron, los recibió una calidez que resultó desorientadora. La chimenea de piedra estaba encendida y las llamas bailaban reflejándose en las copas de cristal de baccarat que esperaban sobre un aparador. Pablo Escobar Gaviria no estaba sentado en su escritorio, sino que los esperaba de pie, con los brazos abiertos y una sonrisa que parecía genuina, aunque sus ojos permanecían en una sombra perpetua. Vestía una camisa de algodón ligero y unos pantalones oscuros, una vestimenta que gritaba informalidad y confianza. «¡Gerardo! ¡Fernando!», exclamó Pablo, y su voz resonó en la estancia con una vibración paternal. «¡Qué bueno que han subido! Las montañas se sienten solas sin la visita de los amigos». Escobar se acercó a ellos y los estrechó en un abrazo que duró un segundo más de lo habitual. Para Gerardo, ese contacto físico fue como ser envuelto por una serpiente constrictora que estaba midiendo el ancho de su caja torácica. Pablo les palmeó la espalda con sus manos cortas y fuertes, y luego, con un gesto elegante, les indicó que se acercaran a la zona de los sofás de cuero. «Sé que el camino es largo y que el frío de Envigado cala hasta los huesos», dijo Pablo, mientras caminaba hacia el aparador. «He hecho traer un whisky que sé que es el favorito de ustedes. Un Malta puro, envejecido 25 años. Oro líquido para hombres que han trabajado duro». El sonido del corcho al salir de la botella fue el único ruido en la habitación. Pablo sirvió 3 vasos generosos. El aroma del whisky, con sus notas de turba, madera ahumada y jerez, llenó el espacio, mezclándose con el olor de la leña quemada. Escobar les entregó los vasos personalmente, asegurándose de que sus dedos rozaran los de ellos, un contacto breve que servía para detectar el más mínimo temblor. «Por el éxito, por la familia y por la lealtad», brindó Pablo, levantando su copa. «Porque en este mundo de traidores, nosotros somos lo único que queda en pie». Los primeros 20 minutos de la reunión fueron una obra maestra de la distracción. Pablo habló sobre la nueva ruta, describiendo con lujo de detalles los contactos en Nassau, los barcos de calado profundo y las avionetas con tanques de combustible extendidos que usarían. Se reía, contaba anécdotas de sus días de contrabandista en la frontera y preguntaba por la salud de los hijos de sus invitados. Gerardo y Fernando empezaron a relajarse. El alcohol empezaba a entibiar sus estómagos y la paranoia inicial parecía una exageración de sus mentes cansadas. Pensaron que Pablo, encerrado en su jaula de oro, realmente estaba perdiendo la perspectiva y necesitaba desesperadamente de su apoyo logístico. Sin embargo, el clima en la habitación cambió de forma tan abrupta que Gerardo sintió un escalofrío físico. Pablo dejó su vaso vacío sobre una mesa auxiliar con un golpe seco. La sonrisa desapareció de su rostro, dejando paso a una máscara de piedra, una expresión de vacío absoluto que era la antesala de su furia más destructiva. Se levantó y caminó lentamente hacia su escritorio de roble, cuya superficie estaba ahora cubierta por varias carpetas de cuero negro. «Todo eso de las rutas está muy bien», dijo Pablo, y su tono de voz bajó varias octavas, volviéndose frío y cortante como un bisturí.
Pero antes de construir el futuro, tenemos que arreglar las cuentas del pasado. Gerardo, Fernando, a mí siempre me han gustado las matemáticas. Los números no mienten. Las personas pueden engañarte con palabras, con abrazos, con brindis, pero los números son sagrados. Pablo abrió una de las carpetas y extrajo una serie de hojas de papel impresas con columnas interminables de cifras. Eran los registros de contabilidad de la caja menor del cartel, el fondo común destinado a sobornos, armamento y el sostenimiento de las familias de los sicarios caídos. Los hermanos se quedaron inmóviles, con los vasos de whisky a medio camino entre la mesa y sus labios. He estado revisando la aritmética del último año, continuó Pablo, mientras deslizaba los papeles sobre la mesa hacia ellos. Y he encontrado algo fascinante. Hay una discrepancia, una pequeña laguna de 23 millones de dólares que parece haber desaparecido de nuestro fondo común. 23 millones que salieron de las rutas que yo les entregué, que se movieron por los canales que yo construí y que debían regresar a esta oficina para el bienestar de todos. Gerardo Moncada intentó hablar, pero su voz salió como un graznido seco. Patrón, debe haber un error. La contabilidad en la calle es difícil, los gastos operativos. Pablo levantó la mano y el silencio volvió a caer sobre la estancia con el peso de una losa de cemento. No me hables de errores operativos, Gerardo. No a mí. Mis contadores han pasado meses cruzando datos con los bancos de Panamá y las casas de cambio de Medellín. Lo que he descubierto es que ustedes pensaron que el león estaba viejo y ciego porque estaba tras las rejas. Pensaron que podían pellizcar la bolsa del patrón y que nadie se daría cuenta. Pensaron que yo estaba demasiado ocupado negociando con el gobierno como para fijarme en unos cuantos millones. Escobar se inclinó sobre el escritorio, apoyando ambas manos sobre la madera. La luz de la chimenea proyectaba su sombra sobre los hermanos, cubriéndolos por completo. Robarle a un socio es un error. Robarle al hombre que te hizo rico es una estupidez. Pero robarle al hombre que protege a tu familia mientras tú duermes tranquilo, eso es un pecado mortal, sentenció Pablo. Ustedes han estado desviando excedentes hacia cuentas privadas en Suiza. Han estado comprando propiedades que no declararon. Han estado viviendo como reyes con el dinero que le pertenece a mis hombres, a los muchachos que están en la calle arriesgando el pellejo, mientras ustedes se llenan los bolsillos a mis espaldas. El rostro de Fernando Galeano estaba ahora del color de la ceniza. Sus ojos se movían frenéticamente de Pablo hacia la puerta, pero sabía que detrás de esa madera estaban los fusileros de Escobar, esperando una señal. Tienen dos caminos frente a ustedes, dijo Pablo, con una calma que resultaba más aterradora que cualquier grito. El primero es el camino de la rectificación. En esta carpeta hay una lista de todas las propiedades, cuentas bancarias, empresas fachada y caletas de efectivo que sabemos que tienen. Firmarán los traspasos ahora mismo. Entregarán hasta el último centavo, hasta el último ladrillo de las mansiones que construyeron con mi dinero. Me devolverán lo que es mío y quizá, solo quizá, les permita seguir respirando este aire de montaña durante un tiempo. Pablo hizo una pausa, dejando que el horror se asentara en las mentes de sus socios. Caminó hacia el ventanal y observó las luces distantes de Medellín, la ciudad que él había convertido en su tablero de ajedrez personal. El segundo camino es el camino del orgullo, continuó Pablo, sin volverse hacia ellos. Pueden intentar negar lo innegable, pueden intentar pelear, pero les aseguro algo por la memoria de mi madre. Si eligen ese camino, sus familias sabrán esta misma noche lo que significa el peso de mi mano. No quedará piedra sobre piedra de lo que aman. Sus hijos, sus esposas, sus hermanos, todos pagarán el precio de la avaricia de ustedes. Yo no solo los borraré a ustedes de la historia, borraré su apellido de la faz de la tierra. Escobar se giró lentamente. En su mano derecha sostenía una pluma estilográfica de oro, que extendió hacia Gerardo con una elegancia letal.
Las matemáticas son sencillas, muchachos. 23 millones de dólares es mucho dinero, pero no vale la vida de toda una descendencia. Tomen la pluma. Firmen. Devuélvanme mi honor y mi dinero, o prepárense para conocer un infierno que ni siquiera han podido imaginar en sus peores pesadillas. Gerardo Moncada miró la pluma y luego los ojos de Pablo. En ese momento, comprendió que no estaban en una negociación. Estaban en una ejecución financiera, la antesala de algo mucho más oscuro. El silencio en la catedral se volvió absoluto, solo interrumpido por el crepitar de la leña y el latido acelerado de dos hombres que sabían que, independientemente de lo que firmaran, sus vidas ya no les pertenecían. Pablo permaneció inmóvil, con la pluma extendida y la mirada fija, esperando a que el peso de la realidad terminara de aplastar la voluntad de sus antiguos lugartenientes. Cada segundo que pasaba era una eternidad de cálculo y agonía, mientras la sombra del patrón se alargaba sobre la mesa, devorando los papeles, la oficina y el futuro de los Galeano y los Moncada. La atmósfera de hospitalidad fingida que había reinado en los aposentos de Pablo Escobar se evaporó con la misma rapidez con la que una llama se extingue bajo una bota de cuero. El silencio que siguió a la firma de los documentos no fue de alivio, sino el preámbulo de una carnicería mecánica y absoluta. Gerardo Moncada y Fernando Galeano, con las manos aún temblorosas por el esfuerzo de haber entregado legalmente sus imperios, levantaron la vista de los papeles solo para encontrarse con una realidad que sus mentes se negaban a procesar. Pablo no se movió de su silla. Simplemente hizo un leve gesto con el mentón hacia las sombras que acechaban en las esquinas de la habitación. De la penumbra emergieron 4 hombres, sicarios de la élite de Escobar, figuras cuyas manos estaban curtidas por el metal de los fusiles y la frialdad de la ejecución. No hubo gritos de batalla ni insultos. Se movieron con la precisión de cirujanos que se preparan para una amputación necesaria. Gerardo Moncada intentó ponerse de pie, pero antes de que sus rodillas pudieran enderezarse, sintió el cañón frío de una subametralladora presionando la base de su cráneo. Fernando Galeano, paralizado por el terror, observó cómo las manos de los verdugos se cerraban sobre sus hombros con una fuerza que prometía huesos rotos si se resistía. «El tiempo de hablar de negocios ha terminado, muchachos», dijo Pablo. Su voz ahora era un susurro gutural que parecía emanar de las mismas piedras de la catedral. «Ahora vamos a hablar de la verdad, de toda la verdad». Los hermanos no fueron conducidos hacia la salida de la prisión, donde sus escoltas esperaban, ignorantes de su destino, sino hacia los niveles inferiores del edificio principal. El descenso por las escaleras de concreto fue un viacrucis de sombras y humedad. El olor a pino fresco de las montañas fue reemplazado gradualmente por el hedor estancado del moho y el metal oxidado. Cada paso de los hermanos era un eco de su propia mortalidad. Llegaron a una estancia despojada de cualquier lujo, una habitación de paredes desnudas, iluminada por un solo foco que oscilaba levemente, proyectando sombras deformes sobre el suelo manchado. Allí comenzó lo que Pablo denominaba el proceso de transparencia. Bajo la mirada impasible del patrón, quien se había acomodado en una silla de madera en un rincón oscuro, los interrogadores comenzaron su labor. No buscaban confesiones de lealtad, sino datos técnicos. Códigos de cuentas numeradas en el Credit Suisse, coordenadas de caletas enterradas en fincas de los llanos orientales, nombres de testaferros que aún ocultaban propiedades en Miami y Madrid. Gerardo Moncada fue el primero en quebrarse. El dolor físico, administrado con una maestría sádica por hombres que sabían exactamente cuánto podía resistir un cuerpo antes de morir, fue solo una herramienta secundaria frente a la mirada constante y devoradora de Escobar. Gerardo gritaba nombres y cifras mientras el sudor y la sangre se mezclaban en su rostro desfigurado. Fernando, obligado a observar la degradación de su hermano, no tardó en seguir su ejemplo. La habitación se llenó del sonido de las voces suplicantes, del golpe seco del metal contra la carne
y del murmullo constante de un contador de Pablo que anotaba cada dato en una libreta de cuero, cotejando la información con los informes de inteligencia previos. Pablo observaba todo sin parpadear, con los dedos entrelazados, como un dios antiguo que contempla el desmembramiento de un sacrificio humano. No sentía placer, solo una satisfacción contable. Estaba recuperando su propiedad. Una vez que la última cuenta fue verificada y el último escondite de efectivo fue localizado, el interés de Pablo en la vida de los hermanos Galeano y Moncada se extinguió por completo. Ya no eran socios, ni traidores, ni siquiera seres humanos. Eran residuos contables que debían ser eliminados para mantener la higiene de la organización. Pablo se puso de pie, su sombra proyectándose larga y amenazante sobre los cuerpos destrozados en el suelo. «Ya no me sirven de nada», sentenció Pablo, su voz carente de cualquier rastro de emoción. «Limpien este desorden». La ejecución fue rápida. No hubo discursos finales ni peticiones de perdón que fueran escuchadas. Un par de disparos secos, amortiguados por el grosor de las paredes de concreto, pusieron fin a la existencia de los hombres que una vez creyeron que podían ser iguales al rey de la cocaína. Pero para Escobar, una bala en la cabeza era una conclusión demasiado simple para una traición de tal magnitud. Él exigía la desaparición absoluta, la anulación total de su rastro sobre la tierra. Bajo la supervisión directa de los lugartenientes más fieles, los cuerpos de Gerardo y Fernando fueron trasladados hacia la zona de servicios de la prisión. En un rincón apartado de la vista de los guardias externos y de los curiosos, se encontraba un incinerador de basura masivo, una pieza de maquinaria industrial diseñada para quemar los desperdicios de la pequeña ciudad que era la catedral. El rugido de los quemadores de gas al encenderse llenó el aire de un calor sofocante y un sonido vibrante que parecía hacer temblar los cimientos de la cárcel. Antes de ser entregados al fuego, se ejecutó la orden más brutal del patrón. Los cuerpos fueron desmembrados con herramientas industriales, reducidos a piezas que pudieran ser consumidas con mayor rapidez por las fauces de hierro del horno. El olor a hierro de la sangre fresca inundó la zona, mezclándose con el aroma del combustible diésel. Los sicarios trabajaban con una impasibilidad mecánica, arrojando los restos a las llamas que bailaban con una furia anaranjada y azulada. La temperatura dentro del incinerador alcanzó niveles capaces de pulverizar el hueso, convirtiendo la carne de los antiguos magnates en una ceniza grisácea e indiferenciable. Mientras el proceso de destrucción se completaba, Pablo Escobar regresó a sus aposentos personales. La oficina, que poco antes había sido el escenario de la negociación, estaba ahora en un silencio sepulcral. Las cenizas en la chimenea seguían brillando con un rojo tenue. Pablo se acercó a la mesa baja donde aún descansaban las copas de cristal de Baccarat. Sus ojos se fijaron en una de ellas, la copa de Fernando Galeano. El cristal aún conservaba el rastro de condensación del whisky frío, y en el borde, una ligera marca de los labios de un hombre que 60 minutos antes todavía soñaba con la libertad. Con un movimiento lento y deliberado, Pablo extendió la mano y tomó la copa de Baccarat. El cristal pesaba en sus dedos, un recordatorio físico de la fragilidad de la vida frente al poder. Se sentó en su sillón de cuero y observó el líquido ámbar que aún quedaba en el fondo. El whisky era costoso, de una calidad que pocos hombres en el planeta podían permitirse. Pero para Pablo, en ese instante, el sabor era lo de menos. Lo que importaba era el simbolismo del acto. Se llevó la copa a los labios y bebió el whisky de su enemigo muerto. El líquido quemó su garganta con una calidez que contrastaba con el frío gélido que sentía en su interior. Saboreó las notas de turba y madera, dejando que el alcohol asentara sus nervios, aunque su pulso era tan constante como el de un cadáver. Luego, se levantó y caminó hacia el balcón que dominaba el valle de Aburrá. Afuera, la noche de Envigado era una manta de oscuridad cerrada,
interrumpida solo por las luces distantes de Medellín que brillaban como brasas moribundas. Desde el edificio de servicios, una columna de humo denso y oscuro comenzó a emerger de la chimenea del incinerador. El humo era espeso, cargado de partículas negras que ascendían perezosamente hacia el cielo nublado, mezclándose con la niebla que rodeaba la prisión. No había viento, por lo que la columna se elevaba de forma vertical, un dedo negro acusador que se perdía en la inmensidad de la noche. Pablo se apoyó en la barandilla de mármol del balcón, con la copa vacía de Fernando todavía en la mano. Observó el humo con una intensidad casi religiosa. Sabía que en esas volutas oscuras se estaba desvaneciendo la historia de los Galeano y los Moncada. Estaba viendo cómo 23 millones de dólares de traición se convertían en ceniza y aire. Cada bocanada de humo que salía de la chimenea representaba la eliminación de una amenaza, el cierre de una cuenta pendiente y la reafirmación de su soberanía absoluta. El patrón inhaló el aire de la montaña, detectando un rastro casi imperceptible, un olor acre y sintético que provenía de la combustión industrial, el aroma del final definitivo. Medellín, a sus pies, parecía rendirle tributo con su silencio. Escobar sabía que el mensaje llegaría a la ciudad a la mañana siguiente, no a través de las noticias, sino a través del rumor del miedo que corría por las venas de los barrios. El mundo sabría que la catedral no era una jaula para protegerlo del gobierno, sino un trono desde el cual podía decidir quién merecía seguir formando parte del paisaje de Colombia. Pablo bajó la vista hacia la copa de cristal. La luz de la luna, filtrándose entre las nubes, arrancó un destello plateado del borde del baccarat. Con un gesto seco, soltó el vaso. El cristal cayó en el vacío, descendiendo varios metros hasta estrellarse contra las rocas del acantilado bajo el balcón. El sonido del cristal rompiéndose fue un estallido minúsculo en la vastedad de la montaña, un punto final auditivo para la vida de los hombres que creyeron que podían robarle al rey. Escobar se dio la vuelta y entró de nuevo en su oficina, cerrando las puertas de vidrio tras de sí. La columna de humo continuó ascendiendo durante varias horas más, tiñendo el aire de Envigado con el residuo de la traición calcinada, mientras el hombre que lo controlaba todo se sumergía en la oscuridad de sus propios pensamientos, listo para el siguiente movimiento en su tablero de sangre y cocaína. El fuego del incinerador fue menguando poco a poco, dejando tras de sí solo el calor residual del hierro y un silencio que pesaba más que las montañas de Antioquia. La limpieza había terminado. El orden de Pablo Escobar había sido restaurado sobre la base de las cenizas de sus antiguos amigos. El amanecer que siguió a la purga en la catedral no trajo consigo la claridad, sino una bruma espesa y grisácea que parecía aferrarse a las paredes de piedra como un sudario. Pablo Escobar Gaviria, desde la altura de su balcón, observaba cómo los últimos rastros de humo se disolvían en el aire gélido de la mañana, sin saber que en ese preciso instante los cimientos del imperio que había construido con sangre y audacia acababan de resquebrajarse para siempre. El asesinato de Gerardo Moncada y Fernando Galeano, ejecutado con una frialdad que desafiaba toda lógica de negocios, no fue el golpe maestro que Pablo imaginó para restaurar el orden, sino el error de cálculo más catastrófico de su carrera. En el mundo del narcotráfico, donde la lealtad es una mercancía volátil, el patrón acababa de violar el único mandamiento que mantenía unidos a los lobos: el respeto a la jerarquía de los socios fundadores. La noticia de la carnicería no tardó en filtrarse a través de las grietas de la prisión. A pesar de los mudos, de los guardias comprados y del aislamiento absoluto, el miedo tiene una vibración propia que viaja más rápido que cualquier radiofrecuencia. Los hombres de confianza que aún permanecían en libertad, aquellos que controlaban las alas militares del cartel y las redes de distribución en el exterior, recibieron la noticia con un escalofrío que no provenía de las montañas. Si Pablo había sido capaz de desmembrar e incinerar a sus amigos de la infancia,
a los hombres que habían financiado su guerra contra el Estado y que conocían sus secretos más íntimos, entonces nadie estaba a salvo. La paranoia del líder, alimentada por el encierro y el asedio constante, había mutado en una patología destructiva que ya no distinguía entre el enemigo externo y el aliado interno. El vacío que dejaron los Galeano y los Moncada no fue ocupado por la obediencia, sino por un odio silencioso y coordinado. Los sobrevivientes de esas familias, junto con otros socios menores que se sintieron sentenciados a muerte por el simple hecho de ser testigos, comenzaron a tejer una red de comunicación en las sombras de Medellín. En las oficinas de abogados, en los hangares clandestinos y en las casas de seguridad de los barrios altos, nació una alianza impensable pocos meses atrás. Este grupo, movido por el instinto de supervivencia y el deseo de venganza, se bautizó bajo las siglas de los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar. Eran hombres que conocían las rutas de Pablo, sus métodos de comunicación, sus escondites y, lo más importante, su estructura familiar. Los Pepes no eran un ejército extranjero, eran la propia sombra de Pablo volviéndose contra él, una hidra de 1000 cabezas alimentada por el rencor de quienes habían sido sus discípulos. Mientras tanto, en Bogotá, la noticia del horror en la catedral llegó a los oídos del gobierno de César Gaviria como una bofetada a la soberanía nacional. Los informes de inteligencia, respaldados por los testimonios de desertores que preferían la cárcel a la hoguera de Pablo, describieron en detalle las ejecuciones, el interrogatorio y el uso del incinerador de basura para desaparecer a los socios. La farsa de la entrega y de la prisión de lujo se derrumbó ante la opinión pública nacional e internacional. El Estado colombiano, que había aceptado los términos de Escobar para detener el terrorismo de los coches bomba, comprendió que no había negociado con un delincuente que buscaba redención, sino que le había construido un búnker privado desde el cual seguía gobernando su imperio con una crueldad aumentada. La decisión del gobierno fue drástica y carente de las vacilaciones del pasado. Se revocaron todos los privilegios de Pablo. El plan para trasladarlo a una verdadera prisión militar se puso en marcha con una urgencia que no admitía demoras. Sin embargo, Pablo, cuyos oídos llegaban hasta los despachos presidenciales a través de una red de sobornos que aún funcionaba, detectó el movimiento de las tropas antes de que el primer helicóptero despegara de la capital. El 22 de julio de 1992, en una huida que marcó el fin de su etapa como monarca de las sombras, Escobar abandonó la catedral. El escape fue un descenso físico y simbólico hacia el abismo. El hombre que había bebido whisky en copas de baccarat pocas noches antes se vio obligado a caminar entre la maleza, con el barro filtrándose en sus botas y el aire frío de la selva castigando sus pulmones. Pablo Escobar, el rey de la cocaína. El hombre que una vez figuró en la lista de Forbes, se convirtió en una bestia acosada. Al huir de su propia fortaleza, dejó atrás no solo el lujo, sino también la estructura de apoyo que lo hacía intocable. Ya no era el patrón que protegía a los suyos, era un fugitivo que sospechaba de cada rama que se rompía en la oscuridad. La caída de Pablo comenzó realmente en ese momento, no por la presión del ejército, sino por el desmoronamiento del cimiento moral y estratégico de su organización. Los Pepes iniciaron una cacería sistemática, utilizando los mismos métodos de terror que Pablo había perfeccionado. Empezaron a destruir sus propiedades, a ejecutar a sus contadores y a perseguir a sus hombres de guerra. Cada vez que Pablo intentaba reorganizar su defensa, se encontraba con que sus lugartenientes habían sido comprados, asesinados o se habían unido al bando enemigo. La traición, que él había intentado extirpar mediante la ejecución de los Galeano y los Moncada, se había multiplicado geométricamente como respuesta a su propia violencia. El asedio psicológico que Pablo había aplicado a sus leales se volvió en su contra con una simetría poética. Ahora era él quien pasaba las noches en vela, saltando de una casa de seguridad a otra, escuchando el zumbido de los drones y el rugido de los camiones militares. Medellín,
La ciudad que lo había amado como a un Robin Hood paisa se volvió un territorio hostil. Los barrios que antes le servían de escudo ahora eran patrullados por los Pepes y el bloque de búsqueda, que trabajaban en una simbiosis oscura para cerrar el círculo alrededor del hombre más buscado. La moraleja que se desprende de las cenizas de Gerardo y Fernando es una lección gélida sobre la naturaleza del poder absoluto y la paranoia. En el mundo de las grandes fortunas ilícitas y de las ambiciones desmedidas, la traición rara vez nace de la malicia pura. A menudo es el subproducto inevitable de un liderazgo que ha dejado de confiar en los mecanismos de la razón y ha optado por el terror como único lenguaje. Al golpear a los suyos, Pablo no proyectó fuerza, sino una debilidad profunda: el miedo a ser superado. Un imperio criminal se sostiene sobre un contrato social invisible de protección mutua. Cuando el líder rompe ese contrato y comienza a devorar a sus propios hijos para calmar sus demonios internos, el fundamento mismo de su autoridad se disuelve. Los hombres no siguen a un líder que puede quemarlos en un horno por una discrepancia contable. Se unen para destruirlo. Pablo Escobar Gaviria aprendió, en el barro de su huida y en la soledad de sus últimos refugios, que el terror aplicado contra los enemigos puede construir un reino. Pero el terror aplicado contra los amigos inevitablemente construye una tumba. La imagen de Pablo observando el humo de la chimenea en la catedral queda como el símbolo perfecto de su decadencia. Ese humo no solo contenía los restos de sus socios, sino también los restos del mito de su invencibilidad. Cada partícula de ceniza que ascendía hacia el cielo de Envigado era un ladrillo que caía de su castillo. El fin de la historia de los Galeano y los Moncada fue el prólogo de la muerte del propio Escobar, una muerte que ocurriría sobre un tejado de Medellín, solo, rodeado por las fuerzas que él mismo había convocado a través de su crueldad desenfrenada. Al final, el hombre que quiso controlarlo todo a través de la muerte, descubrió que la muerte era la única que no aceptaba sus sobornos ni se inclinaba ante sus amenazas. El tiempo para Pablo Escobar también se había detenido, y la cuenta regresiva hacia el tejado de la calle 79 había comenzado en el mismo instante en que cerró la puerta del incinerador de la catedral.